nuevamente para continuar. Así que es una delicia también que estemos haciendo cosas buenas en este momento, ¿sí? Me dicen que de pronto en este momento no está entrando bien la señal. ¿Alguien me puede decir si estamos bien de señal? Sí, a ver, yo veo. A ver, Armando, buenas noches a todos. Yo creo que estamos, bueno, sí nos estamos viendo bien. Es que teníamos alguna duda de que estuviera entrando bien en la información en este momento, pero bueno. Un saludo de verdad, muy grato para todos, para Ángela, para Marta Elena Pérez, qué rico verte por aquí. Correa Uribe María Teresa, Sandra, Marta Eugenia, Elda Paoloni, Armario de Catalina, qué bueno. Maramipa, qué bien. Diana Osorio, bueno, un abrazo gigante para todos. Naturaleza expansiva, Esmea Makeup, Echeverria Amparo, bueno, no, delicioso de verdad encontrarnos por acá nuevamente esta noche y más para hablar un tema tan especial. Habíamos terminado hablando la semana anterior de este tema de los arquetipos y de las lecciones que aprendían los arquetipos. Y para sellar con broche de oro todo esto, decidí que habláramos hoy un poquito sobre el optimismo y la felicidad. Porque he visto, infortunadamente, que en los últimos tiempos, pues sin duda la gente está mirando con preocupación, con ansiedad, con incertidumbre, muchas de las cosas que nos están ocurriendo y mucho de lo que hay ahí cercano a nosotros. Y tal vez este es el momento preciso para recuperar esa fuerza interior del optimismo, de la felicidad suprema, que es la alegría esa que se genera en el corazón. Y alguien decía por ahí, el único fracaso es no intentarlo. El único fracaso es no intentarlo. Digamos que el primer paso hacia el optimismo es intentar las cosas, es empezar a pensar que son posibles, es disfrutar de las pequeñas y de las simples cosas. Generalmente en lo más simple está lo más profundo. Generalmente en lo más simple está el recuerdo de cómo uno vuelve a casa, uno vuelve al corazón, uno vuelve al centro, uno vuelve a ser uno mismo, a compartir, a agradecer, que es otra de las características fundamentales del optimista y de la alegría genuina. Estas propiedades, estas características, sin duda, están en cada uno de nosotros, pero por momentos escondemos mucho esto y a veces nos dejamos meter un velo ahí de incertidumbre, de angustia, de ansiedad, a veces hasta de intolerancia y etcétera, y todos los etcéteras que podamos meter allí. Pero definitivamente yo creo que es un momento precioso para que cada uno empiece a aprender a hacer lo que debe hacer dentro de ese rescate del optimismo. Eso implica también aprender por momentos a decir no. A veces es difícil y es complejo y resulta definitivamente contra muchos preceptos tener que decir no, pero muchas veces hay que hacerlo para poder aceptar que vamos en el camino, en el sendero de la felicidad. Cuando logramos hacer esto sin soberbias falsas, sin prepotencia, sino más bien con toda la comprensión amorosa y con toda la capacidad de ternura y de encuentro por el otro, a veces lo más saludable es decir no en un momento determinado para poder de alguna forma, insisto, ser felices. Pero bueno, rescatemos cifras aquí importantes a ver. Me refiero importantes desde esa visión del optimista. Miren, de los 90.000 millones de seres humanos que hemos habitado este planeta en la historia de la humanidad, solo quedamos el 7%. Y eso ya es algo fantástico, que estemos en ese 7% apenas de los 90.000 millones de seres humanos que han nacido en este planeta. Ya eso es maravilloso. El solo hecho de estar aquí contándonos historias, el solo hecho de estar sintiéndonos presentes en un momento que la vida nos puso a meditar, a pensar, a reflexionar, a valorar tantísimas cosas,
Hoy tenía la fortuna de ver un cielo azul precioso en un sitio muy especial, en Marinilla, y encontré cosas tan preciosas que a veces se pasan de la visión simple y de la rutinaria estadía de todos los días, de la cotidianidad. Y entonces empecé a darme cuenta de cuántas cosas uno no valora en medio de una cotidianidad que se nos ha pintado y se nos ha antojado de rutinaria. Pero eso implica también que cuando empezamos a ver esas cosas, a rescatar esas grandes cosas que la vida nos ha dado, empezamos a encontrarnos también con el éxito. Y el éxito llama al éxito. Por eso es muy importante desear muchos éxitos de corazón y por eso es muy importante alegrarnos con los éxitos del otro. A veces en nuestro interior ya habitan esos dones y talentos que fueron dados o generados para nosotros desde el nacimiento, pero las habilidades son las que se van desarrollando en nuestra vida y en esas habilidades una de las cosas principales es volverse íntimo amigo del éxito, porque ahí hay realmente un secreto profundo para transmitir eso también y para poder entonces de alguna forma contagiar otra cosa distinta a lo que estamos viviendo por estos momentos. Y entonces, cuando somos optimistas, empezamos a sentir que de alguna forma siempre estamos ganando. Aún en los momentos complejos, vemos que hay posibilidades de estar ganando. Y si ganamos, miren esto, cuando uno gana, la sensación interior es muy agradable, pero ocurre porque se deriva o se libera más testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. Y ojo, esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. Recordemos que tanto los hombres como las mujeres también tenemos testosterona. Nosotros también tenemos algunas hormonas femeninas. Y esa testosterona hace a su vez que se desarrolle más dopamina. Recuerden que la dopamina es la molécula de la pasión, de la alegría, del amor, si se quiere, en ese sentido. Y esa dopamina a su vez reduce el cortisol, que es la hormona del estrés por excelencia. Así que la felicidad también empieza por una postura frente a la vida, una postura personal frente a la vida. Y cuando yo me estoy refiriendo a una postura, no solamente me estoy refiriendo a la visión que tenemos en un momento determinado, sino también a esta posibilidad de que nuestro cuerpo esté erguido. Nos costó muchísimo trabajo levantarnos de esa posición cuadrúpeda hasta llegar a ser lo que hoy somos y estar en esta bipedestación. Pero muchas veces cuando cargamos muchísimas cosas, entonces el eje central, la columna nuestra, como cualquier columna en un edificio, tiene que soportar muchísimo peso, no solamente el peso de nuestros grasitas, de nuestros tejidos, de nuestros órganos, sino también el peso de nuestras emociones. Cuando una emoción es difícilmente llevadera, entonces esa columna se puede ligeramente generar un movimiento escoliótico, es decir, se tuerce fácilmente ese eje y entonces es un ejemplo claro de que la vida nos está pesando más de la cuenta y por eso hay que volver a rescatar al optimista. El optimista sabe que todo tiene arreglo. El pesimista seguramente piensa que eso es cierto, pero piensa que nadie se va a meter en esas posibilidades de arreglarlo todo. Entonces siempre hay que estar al lado del optimista y empezar a encontrar una fuerte expectativa de que las cosas van a estar muy bien. Y a pesar de que hay noches oscuras, a pesar de que hay momentos difíciles, a pesar de que a veces se generan obstáculos, siempre cuando miramos desde la perspectiva correcta, empezamos a pasar esa página compleja de nuestras vidas para dar la posibilidad a que la nueva página sea coloreada con cada experiencia que estamos viviendo y de esa manera vamos a pasar de la apatía a la empatía y a la simpatía. Esos tres movimientos hacen, insisto, que tengamos la perspectiva correcta, es decir, que veamos adecuadamente lo que hay enfrente nuestro y qué cosas hay detrás de eso, qué significados, qué simbolismos, qué es lo que hay que rescatar detrás de cada movimiento que se nos está presentando. Por ejemplo, miren, uno ve una silla de madera
y ve simplemente ese objeto en el que nos sentamos posiblemente, pero el optimista alcanza a ver tantos detalles que uno ni se imagina. El optimista ve en esa silla que algún día hubo un árbol, que ese árbol, por supuesto, estaba relacionado con el agua, con la tierra, y entonces con el agua ve ese arco iris y ve todo un ecosistema, es decir, ve una cantidad de informaciones frente a las cuales uno simplemente tiene la perspectiva, es un objeto para uno sentarse y ya no más, y punto, pero detrás de eso hubo una historia. Por eso el optimista es amigo de las historias, porque encuentra en cada posibilidad la manera de magnificar cada cosa que está llegando a su vida, y entonces no simplemente se dedica a contemplar lo que los órganos de los sentidos le muestran inicialmente, sino lo que hay detrás de esas cosas. Por eso el optimista es mucho más creativo, por eso el optimista está mucho más conectado con los momentos de inspiración, y por eso esa inspiración surge precisamente de cuando estamos nosotros en una especie, digámoslo así, de estado de gracia, en un estado de intuición, donde ese corazón amoroso se conecta con la mente, pero se conecta con la mente con una amabilidad amorosa que puede compartir fácilmente, que puede hacer que el otro encuentre también el pensamiento adecuado para hacer ese eco de ecos. Y cuando pensamos adecuadamente, ese pensamiento también se transmite como una frecuencia, y recordemos que si emitimos la frecuencia adecuada, es muy posible que empecemos a resonar con las frecuencias adecuadas del otro, y entonces vayamos creando ecos de ecos que permitan que elevemos esas frecuencias, que es en lo que tanto insistimos en estas pequeñas charlas que hemos venido dando todo este tiempo. Por cierto, ya van, yo creo que cerca de 60 charlas que hemos dado, y es una maravilla poder seguir encontrándonos y poder seguir dialogando y poder seguir saboreando, porque es así, saboreando cada historia que me van contando, con los mensajes que me van escribiendo, con las historias que voy recibiendo en nuestro día a día. Por cierto, entonces alguien me decía, recuérdales que hay que poner en los mensajitos y en estas cosas el corazoncito y el, ¿cómo se llama?, el me gusta, y lo propio y lo propio en las historias que van quedando también grabadas en nuestro canal de YouTube, porque esa es una buena manera para seguir llegándole a mucha más gente. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas. Eso suena como raro, ¿cierto? Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, sí, porque los optimistas siempre están alegres y contentos con lo que tienen. Los pesimistas siempre están deseando lo que no tienen o añorando lo que perdieron. El optimista siempre está contento con lo que se atraviesa en su momento en su vida, y sabe que empieza a reconocer dos tipos de impulsos muy importantes. Uno, la separatividad o la separación, y el otro, la unidad. Entonces, hijos de la separación son el miedo, el engaño, el conflicto, los celos, muy importante esa emoción, porque detrás de los celos también suele haber un signo grande de inseguridad, de congestión a nivel de esa vesícula biliar desde el punto de vista de los elementos a nivel de la energética china. Eso tiene que ver un poquitico con la vesícula, también algo con el vaso, y muchas veces esto nos está diciendo, hombre, es necesario sacrificar mi tranquilidad, mi seguridad, mi identidad, simplemente por identificarme con una emoción que a lo mejor no corresponda a la realidad y que simplemente yo estoy creando. Ahí empiezan a modificarse muchas estructuras. Ahora les voy a contar una historia muy especial acerca de eso. En cambio, decíamos, hay dos fuerzas, una que es la separación y otra que es la unidad. Hijas de la unidad entonces son la compasión, la tranquilidad. Eso sí que es bien importante. Cuando dos seres son unos, entonces están tranquilos, son ecuánimes, son rectos, justos, imparciales, y eso permite entonces que haya una cierta grado de seguridad. Por eso entonces también es muy importante que empecemos a modificar la forma en que nos expresamos acerca de algo o de alguien, y rescatar
el valor de las palabras. Recordemos que palabras adecuadas y acogedoras van a generar seguridad. En cambio, cuando en las palabras alguien está diciendo, cuidado, mucha atención, ojo con esto, se va a porrear, no, y empezamos a meter esto, y sobre todo en un niño, eso va generando inseguridad. Hay historias muy especiales de niños que tienen lo que se llama una nicturia, que es que se orinan en la cama, pero hasta muy tarde en su edad. Es decir, yo he conocido pacientes hasta los 12 años orinándose en la cama en las noches y por supuesto se sienten muy mal con ellos mismos porque no logran controlar sus esfínteres. Pero en el trasfondo de esto suele haber muchos temores, muchos miedos a cosas que les fueron inculcadas porque les dijeron siempre, cuidado, se va a ocurrir algo. No, y entonces eran esas profecías autocumplidas que se estaban generando y que el niño, como una esponja, estaba tomando. Entonces le tenía temor a perder el control en un momento determinado y por eso también le teme a veces al sueño, o cuando entra ya en el sueño profundo, apenas allí logra soltar el control que trata de tener durante el día, pero entonces viene ese efecto colateral. A veces cuando esculcamos un poco más profundamente en estas situaciones se logran recuperar muchas de estas alteraciones que son, como les digo, muy incómodas y bien difíciles de superar en algún momento determinado. Recordemos, el optimista siempre ve una oportunidad en toda calamidad. En cambio, el pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Si empezamos a darnos cuenta que los actos sin la carga de los recuerdos son importantes, allí el optimista sabe renunciar a ese pasado que pesa y encontrarse con el presente que lo libera y que le permite estar ligero de equipaje. Les voy a contar la historia de esta paciente. Era una paciente que era muy celotípica, supremamente celotípica, muy complejo, y alguna vez se le ocurrió la bella idea de mirar el celular de su esposo, de su pareja. Y obviamente encontró un mensaje de cualquier cosa que decía, me encantó verte, estoy feliz de haberte vuelto a ver después de tantos años, qué rico, tenemos que encontrarnos de nuevo y tal cosa, pero ella empieza a hacer una película completa de lo que acaba de leer en un simple mensaje, que ahorita van a darse cuenta que realmente fue un simple mensaje, pero en ese momento esta mujer estaba comiendo almendras. ¿Sí? Y esto es bien interesante porque cuando ella ve el mensaje, se crea la película, inmediatamente asocia esa película con el momento que está viviendo de estarse comiendo las almendras. Pues muy prontamente esta mujer desarrolló alergia a las almendras. Nunca identificó por qué, pero cuando empezamos a hacer la evaluación de este tipo de urticarias, eran unas urticarias muy severas, muy complejas, de muy difícil manejo a pesar de la cantidad de antihistamínicos, de esteroides que tuvo que tomar, se dio cuenta y cayó en cuenta de que cuando ella hizo esa película del como si esto hubiera ocurrido, inmediatamente su subconsciente grabó una información que no era acorde con la realidad. Después pudo perfectamente constatarlo. Resultó que el esposo se había encontrado con una amiga de la infancia y casi que de la adolescencia y pues se sentaron a tomarse un café en ese encuentro casual, pero como quedó escrito esa información, ella hizo toda la película como si, ojo a esas dos palabras, como si. Ese subconsciente es muy amigo del como si y entonces crea esas historias como si estuvieran ocurriendo y las relaciona con lo que esté haciendo en ese momento como si esto estuviera siendo parte de una escena muy macro que ella está construyendo. Así que es muy importante que soltemos ese peso que a veces le impide a las personas salir adelante con seguridad, con fuerza. Y por eso también entonces hay que empezar a darnos cuenta que el respeto empieza por los otros, por mis propios pensamientos y por mis propias acciones, y por eso me adueño de las acciones. Y me adueño de las acciones no solamente con el otro, sino con el ecosistema. Tiene que haber un respeto profundo por el ecosistema, que es otra característica fundamental del optimista. En la economía del optimista siempre está buscando que la vida crezca en todos los sentidos, no simplemente ganarse unos pesos o tener un capital determinado, sino entender que ese capital sea realmente útil para muchos más, y por eso sus actos
que está haciendo, empiezan a haber más acciones con menos teoría y tal vez renunciando muchas veces al conocimiento que le impide interactuar con lo que está generándose en ese momento, precisamente porque reemplaza su intuición o su capacidad de relacionarse por conceptos ya prehechos y que a veces resultan ser mucho más complejos. El optimista se responsabiliza de sus acciones, el pesimista espera a que todo el mundo cambie, porque piensa que él no tiene nada que hacer y que él no tiene ninguna culpa en nada y que por supuesto son los demás los que tienen que modificar sus actuaciones. A veces resulta supremamente sencillo tomar acciones que nos permitan de verdad liberar lo que no sea importante, lo que no sea trascendental para poder caminar con tranquilidad. Por eso el optimista, ojo a esto, el optimista cree en los demás. El pesimista solamente cree en él. Y por eso el pesimista tiene tantas dudas frente a los otros y por eso no genera confianza. El optimista, en cambio, sabe que el otro puede hacer las cosas tan bien como él y delega sus funciones y es capaz de decir que vale la pena. El optimista, ojo a esto, se parece como a una lámpara que ilumina a todos los que están cercanos a él y entonces además goza y disfruta con su luz porque los hace brillar realmente. El pesimista siempre está buscando cómo opacar al otro y entonces ahí se generan cosas fundamentales. El pesimista siempre está pensando nefastamente, siempre encuentra una catástrofe en lo que está pensando y siempre suele asumir la carga de la víctima. Este es un caso bien especial de una paciente que acudió a la consulta de manera virtual durante la semana anterior y me autorizó de nuevo a contarlo. Saben, yo me sorprendo de verdad de la generosidad de los pacientes. No ha habido un solo paciente al que yo le pregunte si me autoriza a conectar y a contar su historia, porque sé que le puede servir a muchos otros y al contrario se alegran muchísimo de que esa historia vaya a ser contada porque saben que detrás de esto que yo les cuento puede haber la respuesta a muchos interrogantes. Esta es una paciente que consultó porque hizo eso se llama en medicina un neumotórax espontáneo. Eso traducido en términos más sencillos es que se estalla literalmente una porción del corazón. Ojo a esto, miren la palabra que utilicé, se estalla literalmente una porción del pulmón, yo creo que dije el corazón, del pulmón. Y entonces, ojo a esto, porque son como pequeñas bulas, pequeñas vacuolas que se van formando y entonces al romperse dañan mucha parte del tejido y por supuesto limitan y ponen en serio riesgo la vida del paciente al punto de que en muchas ocasiones hay que operar, como en efecto a esta paciente la tuvieron que operar y lleva ya varias operaciones por estos neumotórax. O sea, no ha hecho uno, sino creo que va como en el quinto o el sexto episodio y esto ya es muy delicado porque obviamente imagínense lo que esto implica y de hecho ha estado hospitalizada en varias ocasiones con sondas a toras para poder drenar todo esto y evidentemente esto genera cosas demasiado complejas que, como les digo, pueden comprometer su vida. Pero además de esto, como si fuera poco, esta paciente tenía una escoliosis en su columna, es decir, una torsión en su columna. No era recta su columna, sino que estaba torcida. Ya les dije, muchas veces esta columna torcida implica que se está cargando un peso mucho mayor del que normalmente se podría cargar y esto hizo que ocurriera esto de la escoliosis. Pero me llama mucho la atención porque cuando le pregunto si hubo alguna tristeza muy profunda al momento de iniciar sus cuadros de neumotórax, recuerden que el pulmón es tristezas, ella me dice, sí, claro, coincidió con la separación con mi esposo o con mi ex esposo. Es decir, que cuando ella se separa del esposo, que había tenido que irse a trabajar a otra ciudad y que en esa ciudad conoció a alguien y bueno, se enredaron y lo que fuera y toda esa historia, pero ella se queda aquí, descubre lo que está pasando y la tristeza es tan profunda que ella no logra dilucidar esto con la claridad que debió haberlo dilucidado, además porque tenía 2 hijas y entonces se traga mucha de esa información porque no quería preocuparlas hasta que bueno, llegó a ser una cosa insostenible y obviamente ellas también se tuvieron que enterar, pero además de eso la tristeza continuó porque ese papá se alejó muchísimo de sus hijas y de hecho
se fue a vivir a otra ciudad, pero ya después volvió con la otra persona y entonces esto implicó una tristeza muy profunda, pero hablábamos de eso. Mira, es el momento de soltar esas emociones. Recuerden que si no, ahí se está tocando el quinto centro, el pulmón corresponde al quinto centro, pero si no, lo que sigue es la tiroides. Recordemos que la tiroides, ese órgano, es el órgano de expresión de la creatividad psíquica y por eso es tan fundamental que desde allí se evolucionen y se expresen todos esos sentimientos o emociones. Vale la pena modular las emociones, pero no reprimirlas, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Cuando se reprimen esas emociones, sobre todo ese tipo de tristeza profunda, finalmente llega un momento en que uno estalla. Recuerdan que esa palabrita la usé un poco antes y eso fue lo que hizo su pulmón, estallar. Pero normalmente cuando estos pacientes comprenden lo que ha ocurrido en su fisiología, comprenden la relación súper estrecha que hay entre las emociones y el cuerpo físico, entonces empiezan a caer en cuenta de que algo distinto está ocurriendo allí. A veces lo más importante de nosotros como médicos es hacerle caer en cuenta a nuestros pacientes que ellos tienen el control de su salud y que son decisiones, que a veces el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y cada uno, desde el punto de vista que asuma las posibilidades, se da cuenta si tiene en sus manos o no la manera de manejar de una manera completamente distinta aquello que está ocurriendo. Muy bien, esto yo creo que nos deja reflexionando un buen rato, nos hace pensar que realmente nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos con el optimista para generar esa felicidad genuina interior, de retirarla absolutamente ningún sentido, que renunciamos a la posibilidad de ser felices y por eso a veces saturamos al otro. Ojo con eso porque es muy importante que entendamos que la vida debe vivirse en esa interconexión, en esa interrelación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, ¿por qué no con nuestros amigos y pacientes, con todos ustedes? Es decir, compartamos esa posibilidad de que realmente el optimista salga a flote y nos enseñe otras posibilidades. Y bueno, como queremos terminar con optimismo, entonces hagámosle un homenaje muy especial hoy a las cosas simples, a las simples cosas, como decía Mercedes Sosa en la interpretación de esta canción que les quise traer para acá hoy, porque de hecho ya me lo estaban recordando muchísimo, me han hecho muchos reclamos, así que cantemos, terminemos cantando. A mí me encanta hacerlo, no tiene que ser un ruego muy grande para mí, les confieso. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas perdidas. Por eso, muchacho, no salgas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Mórate aquí en la luz mayor de este nuevo día, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora
soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Bueno, fue tanta la emoción que hasta se me volteó mi teléfono, pero bueno, eso era parte de la acción que estábamos buscando hoy, que no se fueran durmiendo allí mientras estábamos, entonces rico haber podido compartir con ustedes. Bueno, un saludo muy especial para Sara Carvajal, para Nicolás Sepúlveda, para Beatriz Betancourt, para Laxmi, para Olguita Montoya, qué rico verte por acá, para Julio Barrera, para Paun Pos. Bueno, un abrazo gigante para todos. Muchas gracias por compartir todos estos aprendizajes. Por aquí está Mateo Posada también. Qué rico verte por acá, hombre, Mateo Posada. Leti Yaida se unió. Bueno, Margara, Hick Teacher 79, Lady, Cacao Velaz, Blancarango. Bueno, un abrazo gigante de verdad para todos. Vale Mavare, Carlos Bienes Raíces, hacía rato que no te veía, Carlos, hombre, qué rico verte por aquí otra vez. Xiomi Sánchez, Caritos. Bueno, un abrazo gigante de verdad para todos ustedes. Recordemos, es fundamental encontrarnos con ese optimismo y saboreando cada encuentro, como nos dice aquí Irma Fortuny, qué rico, y de verdad que vale mucho la pena que nos encontremos en esa visión del optimista. Yo creo mucho en las personas, es malo de ninguna manera, Liliana María Velázquez, de ninguna manera. A veces yo creo que depositar la confianza ya es un paso gigante, obviamente sin ser, digamos, sin tener que pasar por ese momento del inocente y el huérfano que a veces se estrellan por el exceso de confianza, pero definitivamente confiar es una actitud desde el corazón, así que maravilloso. Muy buena charla, gracias a ustedes, gracias por su luz y su claridad, gracias a ustedes, de verdad que para mí es una maravilla contar con su presencia. Recuerden pues entonces que tenemos que compartir estos momentos, que entregarle a los otros estos aprendizajes para que no se nos queden en este momentico que nos encontramos. Recuerden, nuestro próximo encuentro es el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Esa canción nos dice por aquí, Maramipa, es hermosa, mi canción preferida. Gracias, gracias, gracias. Qué rico que dimos entonces en el clavo con esta canción. No sabía que también cantaba, dice Cacao Velaz. Bueno, sí, es una pasión para mí. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, nos dice Milton aquí también, eso es verdad. Y ese volver al sitio es definitivamente encontrarnos. ¿Cuál es el significado de la escoliosis dorsal a la derecha de aparición en la preadolescencia? Generalmente es un momento de mucha inseguridad y sobre todo de mucha crisis con su propio rol, con el rol que desempeña dentro de su género, dentro del encuentro con su sexualidad, dentro del encuentro también con el rol que desempeña como hija, como hijo, o también en lo que esté tratando de llevar a cabo de una manera muy seria. También la cantó Chabela Vargas, me dicen por aquí esa canción, que bueno, no conocía esa versión de Chabela, pero interesante volverla a escuchar. Bueno, un abrazo gigante de verdad para todos. Por aquí dice, bueno, Adriana López, gracias por tu mensaje, gracias por llenarnos de optimismo. Abrazos enormes para ustedes. Gozos tremendos, que brillen mucho, que permitan que muchos otros brillen y que de verdad nos encontremos muy pronto